evalúa de acuerdo a cómo él considera que se tiene que evaluar. Como no hay lineamientos generales, pues unos se van por un lado, otros se van por otro lado. Bueno, maestra Audrey, buenas tardes. Maestra Liliana Cruz, buenas tardes. Ivonne Osorio, buenas tardes. Maestro Carlos Arturo, buenas tardes. Ya en un momento. Hola, buenas tardes. Maestra Carla, tienes levantada la mano. ¿Quieres preguntar algo? Adelante, por favor. Sí, me desconecté porque no escuchaba bien y nada más quería hacer la pregunta si hoy vamos a ver esta carta descriptiva, o sea, si vamos a trabajarla o un poco como para para descargarla y empezar a ver los puntos sobre esta, o si había alguna indicación en la que yo me haya perdido. No, hoy vamos a trabajar la carta descriptiva y efectivamente ya subí el formulario, el formato, lo tienen disponible en la plataforma. Entonces, si lo descargan de una vez, mucho mejor, porque lo van a descargar para irlo construyendo juntos. Yo voy a trabajar sobre voy a utilizar como ejemplo uno de las tareas que alguna de ustedes envió sobre ese, y ustedes lo van revisando y lo van construyendo, elaborando, para que les pueda surgir la mayor cantidad de dudas posibles y las podamos aclarar. Pero el formato está ahí en el curso, en Moodle. Tengo una duda más. ¿Esta Sí. carta descriptiva era la parte de la unidad, o sea, de lo que teníamos que entregar para el día de hoy? Porque yo nada más vi, esta es la que vamos a ir construyendo como en todo el curso. Ah, Sí. ok, perfecto, ya. Es que ya ya una vez que tengamos eso, entonces ya podemos pasar a la plataforma, para que le dé sentido al por qué tienen que aprender la plataforma y no simplemente ejercitemos por aprender nada más, sino que les va a funcionar como una herramienta útil en el desarrollo de este tipo de estrategias, actividades en línea, o al menos publicadas en una plataforma electrónica. Ok, gracias. De nada. Maestro Carlos Arturo, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes, maestro, y buenas tardes, maestras. El lunes me tuve que retirar, intenté ver el video, y me habían comentado que lo iban a subir al mismo canal que en donde estaba la presentación, y no lo encontré. No sé si fue que yo no tuve la habilidad de encontrar el video, o se encuentra en otra plataforma. No, grabaron la sesión, entonces hay que bajarlo, y luego de bajarlo, se limpia y se publica en un canal de YouTube. Como son casi 2 horas de grabación, eso lleva un rato de procesamiento. Y ya en cualquier momento me mandan el vínculo, y en cuanto llegue el vínculo, yo lo voy a incorporar en la plataforma, va a estar disponible en la plataforma, y le voy a poner la nota video de la primera sesión, porque también hoy se incorporan algunas maestras y maestros que no pudieron estar el lunes por distintas razones. Entonces, para que lo tengan disponible. Pero todavía no está publicado, maestro Carlos. Yo espero que ahora que terminemos la sesión ya me envíen el vínculo y lo incorporo a la plataforma y ya va a estar disponible. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. La maestra Oliva Posadas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Maestra Livia Gómez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les comentaba sí. En la plataforma, ¿en qué parte está perdón, mira, la carta descriptiva? No la encuentro. Voy a compartir pantalla para que les dé el punto preciso donde está. Gracias. Creo que ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Bueno, entonces entran en el tema 1, 2, 4 y debe de estar en la parte final. Aquí está. Es un documento en Word. Descárguenlo, por favor. Vamos a trabajar con él. ¿Sí? ¿Ya todos lo vieron? Sí. Ok. Entonces vamos a descargarlo para trabajar ahorita. Sí, descárguenlo en su máquina para trabajarlo.
Y con este ejercicio lo que pretendemos es ser mucho más, ejemplificar, vamos, lo que estamos tratando de transmitirles respecto a la congruencia entre el propósito u objetivo o competencia, depende cómo redacten la carta descriptiva o su propuesta de actividad académica, las estrategias y actividades de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación. Yo voy a tomar como ejemplo uno de las tareas que ustedes enviaron. Entonces, de quien sea el ejercicio, pues ahí me va ayudando porque no conozco muy bien el programa. Bueno, no les pedí el programa, simplemente les pedimos que redactaran, que en el texto que subieron a la plataforma escribieran el propósito, que identificaran el nivel de complejidad. Ahora vamos a ser mucho más enfáticos qué entendemos por nivel de complejidad y las estrategias y actividades que ustedes proponen para que los estudiantes logren lo que está definido como objetivo, como propósito. Bueno, voy a ver si ya el número de profesores que están ya incrementó. Bueno, hay 12. Ayer eran 24, llegó a haber 24. Según los que están matriculados en el curso, son 28 o 29, no recuerdo. Bueno, son 8:12, las 6:12, 6:13, 2 minutos más, 2 minutos y ya empezamos. Quienes apenas se hayan conectado, por favor descarguen el formulario de carta descriptiva. Está disponible en la plataforma, en el bloque de tema 1, 2 y 4, en la parte inferior. Si van a la parte inferior de ese bloque, ahí está disponible. Es un archivo en Word, hecho en Word, procesador de textos Word. Profesor Cuitláhuac, le quiero comentar que el próximo viernes yo cierro taller con la DEC. Mi taller es de atención a niños con problemas de lenguaje y mañana tengo la tercera sesión y el viernes la cuarta. Entonces no voy a poder estar con usted. Yo me incorporaría hasta la próxima semana, el día 13 y el 17. Sí. Para que lo considere y espero 17. entregar las tareas el fin de semana. Sí, no hay ningún problema. Vamos a hacer lo mismo, vamos a grabar. Ahorita ya se dieron cuenta que envió el mensaje de que iniciaba la grabación. Lo mismo vamos a hacer con la sesión del viernes para que, si por alguna razón ustedes no pudiesen atender alguna de las sesiones, las tengan disponible en video. Muchas gracias. Pueden revisar. Muchas gracias. De nada. Bueno, buenas tardes, maestra Carla Maldonado y maestra Verónica Montes. Buenas tardes, maestro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Maestro Roberto Guarneros, buenas tardes. Maestra Saraí Villegas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos. Disculpen, tengo el nombre de Roberto Guarneros, pero soy Ana Laura, es que es con el que entro de la clave. Disculpen, ahorita lo cambio. No, no hay ningún problema. Maestra Ana Laura, buenas tardes. Gracias, disculpe. No, todo está muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Entonces les pedí que descargaran el formulario de carta descriptiva. La intención es la siguiente de la actividad. Con el formulario, recuerdan que me enviaron
bueno, no que me enviaron, subieron a la plataforma una actividad, la que le pedí que fuese como actividad previa al inicio del curso. Bueno, ahí ya tienen redactado el objetivo o propósito del módulo, curso o taller que imparten. Tienen, y también tienen redactadas una serie de estrategias o actividades que ustedes suponen que con esas estrategias o actividades favorecen el logro por parte de sus estudiantes del propósito o del objetivo. Bueno, yo tomé como ejemplo uno de los que me enviaron, ahora van a ver cuál es la temática. Entonces, la intención de este ejercicio es ir construyendo, elaborando la carta descriptiva tomando como base el formulario que la DEC les pide a ustedes. Hay, para los que tienen experiencia en trabajos previos en la DEC, van a ver que el formulario cambió un poco. La intención también es que lo conozcan y si tienen algunas sugerencias también nosotros las consideraríamos. Pero bueno, este es el formato cuya revisión, la versión final, después de algunas revisiones, la terminamos a finales de mayo, principios de junio. Bueno, por si algo les causa conflicto, creo que este es un buen espacio para que lo revisemos y en su caso se pueda ajustar. Bueno, voy a compartir pantalla para que les muestre el ejemplo que yo tomé. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Déjenme maximizarla. Díganme si el tamaño de letra es... ¿Ahí lo ven bien? Sí, se ve perfecto ahí. ¿La lectura no, les parece correcto con ese tamaño? Sí, está bien, ¿eh? Ok, de acuerdo. Bueno, tomé uno de los ejemplos, de una de las tareas que enviaron, y bueno, el nombre de la actividad académica es Diplomado Neuropsicología, Teoría y Práctica. Bueno, aquí viene el objetivo general de la actividad, pero aquí viene el objetivo del diplomado como tal. No lo tengo, por eso no está colocado. Para los que no tienen mucha experiencia respecto al trabajo con los diplomados se dividen en módulos y una carta descriptiva sería para un módulo. En el caso de los talleres o los cursos, bueno, lo dividen por sesión. Bueno, aquí lo que les voy a presentar es lo que corresponde a lo que sería la sesión 1. Entonces, el tema de la sesión de este diplomado se llama, aquí está, que fue el que me enviaron, Neurobiología del procesamiento, reconocimiento y regulación emocional, emociones y cognición social, empatía y motivación. Supongo que a lo mejor son dos temas, el de neurobiología del procesamiento, reconocimiento y regulación emocional, y el otro debe de ser emociones y cognición social, empatía y motivación. Enseguida aparece el objetivos específicos de la sesión. El objetivo, el que mandaron en la tarea, es este: comprender el fundamento teórico de los aspectos evolutivos y desarrollo de las emociones, así como conocer los principales modelos explicativos de las emociones. Bueno, voy a colocar en color amarillo. Yo les sugeriría que ustedes den un copiar-pegar de la tarea que me enviaron. Le copian el tema de la sesión, copian el objetivo para que más o menos vayan elaborando la carta descriptiva. Bueno, nada más para cuestiones de ejercicio voy a subrayar el verbo comprender el fundamento teórico de aspectos evolutivos, así como conocer. Ahí está. Simplemente para que los tengamos a la vista, la descripción de la acción que tiene que hacer el estudiante para lograr el objetivo. El primero, nuevamente, comprender el fundamento teórico de los aspectos evolutivos y desarrollo de las emociones. Y hay un segundo que dice así como conocer los principales modelos explicativos de las emociones. Nosotros les pedimos
en el siguiente rubro que hagan una descripción o más bien el listado de la evaluación de esta sesión. Esto yo lo inventé. Bueno, lo redacté en función del objetivo porque eso no venía en la tarea. Quien haya enviado esa tarea y pudiese hacer precisiones, mucho mejor, porque esto yo lo elaboré considerando el objetivo y considerando el tema de la sesión. No les pedimos, no es que la tarea haya estado mal, es que eso no se los pedimos. Pero, de acuerdo con lo que aparece en el formulario, lo siguiente sería cómo van a evaluar la sesión. Entonces, yo puse que la entrega de mapas conceptuales tendría un valor de 30%, responder un cuestionario tiene valor de 30%, perdón, aquí me faltó el signo de porcentaje, que ahora se lo pongo. Ahí está. Y un ensayo tendría el valor del 40%. Es simplemente decir cómo va a ser evaluado. Digamos que es la parte de la cuantificación, que también es importante que el estudiante tenga claridad. Nosotros queremos hacer más énfasis en una evaluación formativa. Nos queda claro la importancia de la cuantificación, porque finalmente, con base en la cuantificación, podemos determinar quiénes acreditan o quienes aprueban el curso, taller o módulo. Eso es importante. Pero realmente consideramos que la evaluación, su propósito es formar. Es decir, a través de la evaluación, el profesor va a tener evidencias de qué tanto se está aproximando o de los niveles de logro del estudiante. Y el estudiante también va a tener evidencias de qué tanto está logrando el propósito o el objetivo planteado para esa actividad. Entonces aquí está definido 30, 30 y 40 daría un total de 100. El siguiente, nuevamente, siéntanse en confianza de abrir su micrófono y decirme, tengo una pregunta y la aclaramos. Yo tengo una duda, Sí, en adelante. un rubro anterior a cuando estamos especificando si es taller, curso o curso-taller, ¿me podrías decir la diferencia entre esos últimos tres? ¿Cuándo es un taller, cuándo es un curso y cuándo es un curso-taller, por favor? Sí, bueno, el taller tiene que ver con el propósito principal es el hacer. Tendría que ver con digamos que los productos y las habilidades que desarrollaría el estudiante están ancladas a todo lo que él va a hacer durante el taller. Por eso es el nombre del taller. Hay que hacer, hay que elaborar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿por qué es un taller? Porque van a hacer una carta descriptiva. Todos la van a hacer, su carta descriptiva, algunos más avanzada, otras no tan avanzada, y con base en eso van a ir a la plataforma y en la plataforma van a programar algunas actividades, no todas, porque lleva tiempo programar, lleva tiempo el diseño didáctico. A lo mejor algunas de ustedes van a requerir material audiovisual, como les comentaba en la clase de lunes, la primera sesión. Estamos asumiendo que este es un curso básico, entonces vamos a partir de los cero. El taller, su propósito es el hacer. Mientras que en el curso, pensaremos que es una actividad académica más pensando en lo teórico, en la apropiación de conocimientos teóricos de alguna temática, algún tópico. Y el curso taller sería una combinación de ambas. Algunas sesiones van más sobre el hacer y algunas otras sesiones van más sobre la parte teórica. A veces resultaría muy complicado también poder identificar la frontera entre el uno y el otro. No sé si con esto... Gracias. Sí, quedó perfecto, gracias. Sí. Okay. Por ejemplo, aquí en el objetivo específico de esta sesión que estamos trabajando, el comprender y el conocer pues está más vinculado a un nivel cognitivo de la apropiación de conocimiento disciplinar propio de esta temática.
¿Sí? Entonces, la evaluación, por ejemplo, tiene que ver con mapas conceptuales, con responder un examen y con elaborar un ensayo. ¿Sí? ¿Ayudé con este comentario? Sí, sí, claro, gracias. Ok. Bueno, el siguiente campo a la evaluación de la sesión es poder redactar algo que nosotros llamamos evidencias de aprendizaje. Obviamente las evidencias están vinculadas con lo que vamos a utilizar para la evaluación y poder emitir una cuantificación. Vean, la evidencia de aprendizaje 1. A través de la elaboración de un mapa conceptual, organiza los conceptos importantes de los textos que conforman la bibliografía del tema. Puede ser una lectura, pueden ser 2 lecturas, pueden ser 3 lecturas, bueno, ahí ya depende del tema y cómo lo organicen, pero la evidencia de aprendizaje es que el estudiante va a ser capaz de organizar los conceptos importantes de los textos que conforman la bibliografía del tema, y lo tiene que hacer evidente. ¿Cómo lo va a hacer evidente? A través de un mapa conceptual. Nuevamente hago la aclaración, estas evidencias de aprendizaje y esta evaluación de la sesión, yo la escribí, no venía en la tarea. Seguramente si ya está la maestra que presentó esa tarea, a lo mejor le interesaría plantear otras evidencias de aprendizaje y otro tipo de evaluación. Yo solo recuperé el objetivo y el tema de la sesión para ir dirigiendo el trabajo con el formato de carta descriptiva de ustedes. Entonces, ustedes tendrían que elaborar evidencias de aprendizaje. ¿Por qué llamadas evidencias de aprendizaje? Porque el estudiante las tiene que mostrar. Y a partir de lo que muestre, entonces el profesor va a tener, como decíamos, estas evidencias que le permiten observar el nivel de logro del estudiante respecto al objetivo que está definido. Por eso puse en amarillo, porque tiene que ver con el comprender y con el conocer. Bueno, la primera evidencia es a través de la elaboración de un mapa conceptual, organiza los conceptos importantes de los textos que conforman la bibliografía del tema. Segunda evidencia de aprendizaje. Responde acertadamente de forma individual, y hago énfasis de forma individual, ahora les voy a decir por qué. Nada más déjenme terminar de darle lectura. Responde acertadamente de forma individual, cuando menos el 70% de las preguntas con las que se indaga su comprensión del tema. Esto quiere decir que esta evidencia está vinculada a un cuestionario tipo examen, que si son 10 preguntas, pues de esas 10, 7 tienen que ser respondidas correctamente. Si son 15, pues el 70% de ellas. Si son 20, pues tendrá que responder 14 como nivel de logro, ¿sí? Como una evidencia del nivel de logro. Evidentemente, tiene que ver con el tipo de preguntas que van a conformar esa evaluación. Y ese tipo de preguntas, pues tiene que ver con el comprender el fundamento teórico de los aspectos evolutivos y tendrá que ver con el conocer los principales modelos explicativos de las emociones. Y la tercera evidencia es: elabora en colaboración con un compañero un ensayo en el que identifica y evalúa críticamente las ideas presentadas por los autores de textos especializados en neurobiología del procesamiento. Además, presenta conclusiones respecto a los argumentos de los autores. ¿Sí? Esta es otra evidencia de aprendizaje, con lo cual los estudiantes mostrarían el nivel de logro del objetivo que está definido acá arriba. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ahora, todo esto, tanto el objetivo como las evidencias de aprendizaje, ahora las vamos a trabajar en este campo que llamamos estrategia instruccional o actividad, para después pensar en qué tiempo va a trabajar el estudiante en la plataforma
y qué tiempo van a trabajar a través de la plataforma de comunicación Zoom para lograr esto que está dicho aquí. Bueno, pero antes de bajar aquí a las estrategias, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta respecto a evidencias de aprendizaje. Hay una mano levantada de la maestra Vero Montes de Oca. Es que tengo, como estoy compartiendo pantalla y minimizo el video para que puedan ver todo el documento, perdón, perdón, ahora lo... Sí, gracias, Diana, tú veme avisando porque yo me concentro en el documento y omito la pantalla. Perdón, ahora, maestra Verónica Montes, por favor. Montes de Oca, perdón. Montes de Oca. En este apartado de las evidencias de aprendizaje, bueno, estoy entendiendo que lo que se tiene que reflejar este enunciado es el nivel de logro, ¿verdad? O el logro que al que pretendemos que el estudiante llegue. Mi pregunta es la siguiente. Si ese es el elemento que debe contener este enunciado, o por ejemplo, pensaba en los objetivos que de pronto se redactan en función del qué, para qué y el cómo, y entonces eso nos ayuda a estructurarlos. No sé si haya que contemplar más elementos para construir estos enunciados de la evidencia. No sé si me estoy explicando. No sé si hagas referencia a la redacción de objetivos específicos. Estoy haciendo referencia a si hay una similitud, ¿no? De cómo construimos un objetivo a construir el enunciado en una evidencia. O sea, los elementos que debe de llevar este enunciado que usted nos está poniendo aquí, porque como dice, a través de la elaboración de un mapa conceptual, pues aquí hay una estrategia, ¿no? Organiza los conceptos importantes, este es el nivel de logro, ¿no? Entonces, bueno, al menos ahí sí yo pienso que tiene esos dos elementos, ¿no? Este enunciado que estoy observando. Entonces, quiero saber si eso es lo que hay que incluir o si hay algún otro elemento que deba conformarlo. No, estos son, aunque si ves el siguiente apartado de la carta descriptiva, en caso de que ustedes trabajen del tema, lo bajen a subtema, puede ser que tengan un objetivo para ese subtema. Aquí la parte importante es que con estas evidencias de aprendizaje, ustedes como profesores y los estudiantes tendrían información respecto al nivel de logro. ¿Por qué es importante? Porque si el estudiante no está mostrando eso, tienen que suceder dos cosas. Dos cosas. Una, el profesor hace ajustes para ayudar al estudiante, pero evidentemente esto tiene que estar acompañado de que el estudiante también hace ajustes en sus actividades de aprendizaje. Son complementarias porque, bueno, todos los que estamos aquí tenemos experiencia frente a grupo. Por muy bueno que sea el profesor, no hace milagros, no hacemos milagros. Si el estudiante no hace lo que le corresponde, nosotros nos podemos parar de cabeza y no va a haber ninguna diferencia. Entonces, pero también es importante, en función de esta heterogeneidad con la que llegan los estudiantes a nuestro salón de clase, hay estudiantes que realmente sus habilidades de pensamiento, sus destrezas de pensamiento, hábitos de estudio, el manejo de estrategias de comprensión lectora, están muy fortalecidas. Son de esos estudiantes que a pesar de su profesor van a transitar exitosamente porque tienen tal background, por llamarlo de alguna forma, que van a transitar. Ahora, si en el camino se encuentran un profesor que muy propositivo, les echa la mano, pues esto se potencializa. Pero también hay estudiantes, y muchas veces un buen porcentaje de ellos, que llegan con una serie de carencias que nosotros suponíamos que en un nivel de educación superior no deberían ya de existir, pero las hay. Estudiantes que tienen problemas de comprensión lectora terribles. Es más, estudiantes que no saben leer, que cuando leen no respetan la puntuación. Bueno, sabemos que hay casos. Y hay estudiantes que conocen de cierto tipo de temáticas más que otros. Bueno, ¿qué hacemos con esos estudiantes? Esa es la intención. Porque a partir de lo que el estudiante empieza a ser evidente,
ayude más a ver. Profesor, no se escucha, se interrumpe su micrófono. Al parecer hay un problema de audio. Voy a apagar mi cámara. Bueno, me voy a acercar un poco más al módem para que no tenga tantos problemas de, permítanme, con el manejo del... Bueno, ya me acerqué al módem. Espero que la red funcione de mejor manera. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, ya. Sí, gracias, profesor. Ok, no, al contrario, ustedes por habérmelo dicho, porque si no, no me doy cuenta. Entonces, lo único que quería saber, maestra Verónica Montes, si con lo que le complementé en mi respuesta, ¿le ayudé? Sí, gracias. Ok. Tiene la mano levantada la maestra Mónica Isabel Fuentes. Por favor, maestra Mónica. Sí, gracias. Mi pregunta, bueno, más bien comentario es acerca de los verbos que se están utilizando, como comprender y conocer. Bueno, yo tenía el conocimiento y bueno, esa es la línea que sigo, que estos verbos son difíciles de medir, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tenga usted al respecto de, pues, si es conveniente o no utilizarlos y por qué. Ese es el comentario. Gracias. Ok, muchas gracias. Mira, de los verbos es insalvable. Forzosamente tenemos que usar verbos porque el verbo es el que determina la acción. Yo creo que lo importante es una redacción más dirigida con una intención. Es decir, ¿para qué queremos que un estudiante comprenda? ¿Para qué queremos que un estudiante conozca? Eso nos daría más elementos, sobre todo en el momento de la evaluación, porque como tú dices, la comprensión es difícil, porque cuando yo veo el verbo comprender, al menos cuando a mí me toca impartir alguna materia en educación superior, entonces yo llego y a mí me dicen, profesor, este es el programa de la materia, le toca impartir la materia planeación de la enseñanza o aprendizajes escolares. Y los programas de las materias tienen redactados una serie de propósitos, objetivos específicos. Y de los verbos más utilizados es analizar y comprender. Son de los verbos más utilizados. Bueno, el comprender hace referencia a un nivel cognitivo y hace referencia a el elemento conceptual. Trátese de la disciplina, de la materia que se trate. Por lo tanto, entonces, si yo lo que quiero es que mi estudiante logre apropiarse de los conocimientos, conceptos, principios, leyes, no sé si incluso hasta procedimientos metodológicos, de esa materia, de esa disciplina o de ese tópico, lo que yo tengo que plantear son actividades de enseñanza que favorezcan esta reestructuración o crecimiento conceptual del estudiante. Hay una serie de actividades sugeridas por los especialistas, entre ellas el uso de mapas conceptuales. Otra, los cuadros sinópticos, los organizadores gráficos de comparación y contrastación. Bueno, hay muchos. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Yo lo que utilizo por lo regular es el participante o el alumno realizará un mapa conceptual, ¿no? Ese sería mi verbo, realizará o esquematizará, ¿no? Ese verbo es el que yo utilizo en lugar de comprender. Por eso era mi duda, porque precisamente esta parte de la medición tangible, digamos, del conocimiento, es difícil con un verbo que es como comprender o como conocer, bueno, es como meterme en su cabeza del alumno y decir, a ver si comprendió. Es como difícil, ¿no? Por eso comentaba ahí. Sí, muchas gracias. Digamos que es parte de los desafíos que tenemos nosotros como profesores, poder observar los niveles de logro de los estudiantes en función del propósito. Y eso nos lleva a tener de una u otra manera
instrumentos, técnicas, estrategias para poder observar. Si nosotros redactamos una serie de evidencias de aprendizaje, entonces eso dirige u orienta el tipo de actividades tanto de enseñanza que propone el profesor como de aprendizaje porque las va a realizar el estudiante. ¿Sí? Ok. Maestra Ana Laura, por favor. Ana Laura o Liliana, bueno, vean, dije Ana Laura, perdón, no vi quién subió primero la mano. Ana Laura y luego después la maestra Liliana, por favor. Muchas gracias, maestro. Sí, yo también tenía un poquito la inquietud junto con con Isabel de este tema, porque sí también estoy acostumbrada a no utilizar ni comprender ni estos verbos que son tan abstractos. Digo, generalmente a mí me toca como elegir un verbo que sí pueda ser medible para que yo pueda ver si realmente se alcanzó el objetivo. Y además no manejaría yo dos verbos, sino uno solo, el más grande, el que abarque más, ¿no? Por ejemplo, si el tema aquí es el fundamento teórico de los aspectos evolutivos y desarrollo de las emociones, si el tema es, bueno, en la lógica de que comprenda, ¿no? Quizás que pueda identificar, ¿no? Porque entonces ya lo puedo yo poner un ejercicio o una evaluación en la que le pongo distintos elementos teóricos que tengan que ver con aspectos evolutivos, y si lo sabe identificar correctamente, que puedo decir, pues sí se alcanzó el objetivo. Entonces creo que también me pasaba algo como a Isabel, que que no, los verbos no me funcionaban para como tradicionalmente hacía yo mis planeaciones. Lo mismo el uso de dos verbos. Uno solo, el más grande, que es el que impacta en la sesión, y ya después, bueno, puede haber otros chiquitos, ¿no? En los que voy disgregando. Y esto pensando mucho en las taxonomías, tanto de Marzano como de Bloom, que si bien sí identifican a nivel genérico el análisis, la comprensión, la evaluación y todo esto, sí nos dicen qué verbos específicos se utilizan para cada ámbito, para cada nivel, y todos generalmente son verbos que podemos no solo en algunos casos observar, sino sobre todo medir, ¿no? Entonces Sí, también a mí me hace ruido esta parte, pero como dices, todo un reto, esa es la parte más difícil, yo creo. Sí, La tienes, planeación, ¿no? tienes mucha razón respecto a la dificultad para poder observar o medir si realmente el estudiante está comprendiendo. Tú dices que te gusta más utilizar, por ejemplo, el verbo identificar. En aprendizajes que están vinculados al crecimiento o la reestructuración conceptual, por no volver a utilizar la palabra de comprensión, pero seguimos atrapados, porque ¿qué entiendes por identificar? Es la mera memorización, una memorización que le permite al estudiante decir, es este y ese. Bueno, recuerden que lo que yo intento es provocarlas, porque identificar también que es, ¿cómo sé que el estudiante ya está identificando? Porque me dijo, es este y es este. O sea que lo que yo intento es simplemente que el estudiante memorice información y que a partir de la memorización haga el reconocimiento que lo lleva a identificar. Bueno, déjame darle la palabra a Liliana, que había alzado la mano. Maestra Liliana, por favor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a los comentarios que se han venido gestando, justamente creo que este es el ejercicio que nos permite entender el puente entre la comprensión del objetivo y la estrategia de aprendizaje. Lo veo como un concepto de manipulación de la información, ¿no? Es decir, si nosotros como docentes en este curso entendemos mediante las lecturas que nos ha planteado y comprendemos el concepto de la palabra comprensión de mediación, vamos a poder manipular ese concepto para poderlo llevar a esta hoja descriptiva. Si no, pues no. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, dentro de este modelo de procesamiento, ya no solo tenemos una representación teórica de qué es mediación, sino tenemos una nueva estructura que nos permite modificarla y poderla llevar a pues sí, a nuestro producto final, que puede ser este recurso. O sea, lo estoy viendo más como un proceso experiencial en el cual nosotros vamos viendo a través de su enseñanza cómo podemos enseñar. Ok, muchas gracias, maestra Liliana. Maestra Ana Laura, tiene la mano levantada, quiere... No, perdón. Ok, de acuerdo.
Creo que ya no hay manos levantadas, ¿verdad? Bueno, entonces, nuevamente, con todo esto que han aclarado quienes participan, realmente es complicado, como ustedes bien lo dicen, porque además hay otro factor en juego importantísimo. Lo voy a comentar nuevamente, les repito, aunque desde la DEC hay una postura respecto a cómo conformamos la carta descriptiva para que ustedes nos muestren esta coherencia. A nosotros lo que nos importa más es la coherencia entre el objetivo, las evidencias de aprendizaje, las actividades y estrategias de enseñanza y los procedimientos de evaluación, porque hay un punto importante que ustedes lo deben de tener claro, algunos más que otros, es la postura que asumimos como profesores respecto a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y de eso es una postura, nuevamente. Habrá quien tenga una postura más cercana a lo que hace unos años, y bueno, todavía sigue llamando, pero no tiene ya tanta presencia como hace unos años, una postura más conductista en el sentido de que asumíamos que los estudiantes aprenden tal cual dice el libro o aprenden tal cual explica el profesor. Si nosotros tenemos una postura de ese tipo, pues evidentemente nuestras estrategias están ancladas a la exposición del profesor. Entonces, exponemos, explicamos, exponemos, explicamos y asumimos que nuestros estudiantes están aprendiendo porque nosotros les estamos explicando. Si tienen una postura más cercana al paradigma cognitivo, pues a lo mejor les gusta hacer más uso de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, probablemente las preguntas para promover el debate, la argumentación en el estudiante, el favorecer la reestructuración de los esquemas, depende cómo le llamen, esquemas mentales, nociones de pensamiento, representación del conocimiento, bla, bla, bla. Si su postura, como es mi caso, lo hago explícito, yo creo que mis estudiantes aprenden en un plano social. O sea, el aprendizaje primero se manifiesta en un plano social y luego impacta el referente cognitivo. Y una vez que impacta el referente cognitivo, llámese nociones de pensamiento o funciones superiores de pensamiento, si soy más vygotsquiano, esto lo pone en condiciones de un mayor nivel de participación. Pero después tendrá que participar en otro tipo de actividades a nivel social que impactarán su referente cognitivo. Bueno, eso también es importantísimo, el tipo de posturas que nosotros como profesores asumimos respecto a cómo es que aprenden nuestros estudiantes. Está el verbo, está el objetivo, está el propósito, está la competencia. Perfecto. Nosotros como profesores la interpretamos y la vamos a interpretar en función de cómo suponemos que nuestros estudiantes van a aprender. Por ejemplo, aunque yo soy como se los dije hace un momento, de una postura más cercana a lo social, a lo sociopsicológico, evidentemente, eso no me excluye de que un castigo a tiempo soluciona muchos problemas, ¿eh? No estoy diciendo que el castigo explica el aprendizaje, no, son dos cosas distintas. Lo que yo digo, que hay situaciones que un castigo sacuden al alumno, lo pone en otra condición. Pues, tan claro como el amenazarlos con te voy a reprobar, ya es ¿no? No quiere decir que el te voy a reprobar favorezca sus estrategias de comprensión lectora, no, es mucho más complejo que simplemente te voy a reprobar, pero el te voy a reprobar condiciona al estudiante y muchas veces lo mueve de actitud. Bueno, les repito, tiene que ver con las posturas que consciente o inconscientemente los profesores asumimos respecto al aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, continuamos. Entonces, váyanse dando tiempo y si me dicen, haz una pequeña pausa, por favor, con gusto la hago. Y si me dicen, tengo una pregunta respecto a lo que estoy escribiendo, me detengo, ¿eh? Recuerden que esto es un taller. Yo esperaría que en la carta descriptiva ustedes pongan el objetivo, intenten redactar una evidencia de aprendizaje. No quiere decir que su carta descriptiva así vaya a quedar. Lo que queremos es que les quede claro el formato de carta descriptiva, para cuando con tiempo, probablemente lo hagan con un colega, la puedan terminar. Bueno,
¿Por qué son importantes las evidencias de aprendizaje? Porque... Uno de los profesores levantó la mano. Ah, perdón, sí, adelante. Díganme quién... miren, como ustedes ya se dieron cuenta, me distraigo mucho. No, además, como no tengo en pantalla a todos, por favor, abran el micrófono, siéntanse en confianza. Está bien, levanten la mano, me parece que eso nos da un poco de más orden, pero cuando vean que no les doy la palabra, pueden abrir con confianza el micrófono y decirme, Cuitláhuac, tengo una pregunta. Adelante, por favor, ¿quién alzó la mano? Jorge Espinosa Bravo, servidor, buenas tardes. Profesor Jorge, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Estaba escuchando la temática de la colocación de los verbos. Veía yo que comentabas referente a la parte conceptual, la parte cognitiva. Entonces yo creo que ahí está el punto, ¿no? O sea, ¿qué queremos colocar en la carta descriptiva? ¿Queremos colocar únicamente referencias teóricas? ¿O queremos hacer una carta descriptiva donde podamos manejar la parte cognitiva y la parte eminentemente de aplicación? Entonces yo creo que ahí está la diferenciación, ¿no? En la colocación de los verbos. Sí. Y normalmente lo que estamos haciendo nosotros en la DEC es que la parte filosófica de un diplomado donde estamos participando es 20-80. Entonces 20 se podría cargar a lo que tú comentas en la parte teórica, en la parte cognitiva, en la parte de comprensión de un concepto. El 80% es eminentemente práctico y de aplicación directamente en sus empresas. Es la transferencia del conocimiento de la División de Educación Continua a un proceso técnico vivencial en su organización. Entonces yo creo que esta parte nos permite construir los verbos para poderlos medir. Yo creo que ese es un punto crítico. ¿Cómo medimos el verbo? ¿Cómo realmente consideramos que los alumnos están avanzando? Sí, y aquí la parte que, creo que en la parte que nos ha correspondido del diplomado es analizar que realmente concepto y están aplicando. Sí, yo creo que ese es el punto central en los verbos, ¿no? No necesariamente el planteamiento eminentemente cognitivo y el eminentemente conceptual, sino práctico también. Ese es mi comentario, profesor. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, profesor, por la aclaración. Y me parece muy importante porque en realidad, pues, quienes van a proponer las actividades y las estrategias son ustedes en función de los propósitos mismos que plantean ustedes. Les repito, la carta descriptiva lo que intenta es brindar un orden y que nosotros, la DEC, observemos simplemente la congruencia. Ahora vamos a bajar y a lo mejor va a quedar más claro lo que comentaba el profesor. Miren, porque si yo ya tengo el objetivo y ya definí las evidencias que me van a permitir a mí como profesor y al estudiante tener información respecto al nivel de logro de estos objetivos, otra vez, hago la aclaración nuevamente. Sí nos va a dar elementos de cuantificación, pero sobre todo que nos dé elementos de qué tanto está logrando el estudiante para hacer los ajustes a tiempo. Bueno, si ya están las evidencias de aprendizaje, veamos la primera. A través de la elaboración de un mapa conceptual, organiza los conceptos importantes de los textos que conforman la bibliografía. Ok. Yo le voy a pedir al estudiante que elabore un mapa conceptual a partir de una lectura. Entonces, imaginemos que viene en la bibliografía básica de este módulo, hay un artículo sobre neurobiología del procesamiento. Les repito, yo no soy experto en este tema. Tomé la tarea de algunos de ustedes. Pero está ese documento, está ese texto muy especializado sobre neurobiología del procesamiento. Como actividad instruccional o básica, a fuerza, el estudiante tiene que leer la bibliografía. Ahí está. Como actividad básica, nadie puede elaborar un mapa conceptual si no leyó el documento. Tiene que leerlo porque se supone que ahí está
la información, los conocimientos que me interesa que el estudiante comprenda. Nuevamente hago referencia al verbo. ¿Qué le voy a pedir al estudiante que haga antes, durante o después de la lectura? Depende, ahí ustedes lo deciden. O van a asumir que con la simple lectura el estudiante ya comprendió lo referido a ese documento, a ese artículo, capítulo del libro, reporte de investigación, nota técnica, depende de qué sea. Si yo le digo a mi estudiante, lee, ¿qué hago? Ok. Muchas de las actividades que hacemos los profesores es, le pedimos que lea, ya está, y probablemente lo siguiente es, el profesor expone. Es decir, hay una exposición del profesor respecto a los conceptos, principios, leyes, procedimientos metodológicos que se discutan, que se presenten en ese artículo o en ese capítulo del libro. Entonces le decimos al estudiante, lee y nos vemos en la sesión de Zoom. Hablo de sesión de Zoom por las condiciones actuales en las cuales estamos trabajando. Antes de la pandemia, lee y nos vemos en el salón de clase porque allí yo te voy a explicar o te voy a plantear una serie de preguntas o te voy a pedir que te reúnas con otros 3 compañeros y discutan tal tópico. Lo que sí nos queda claro es que con la simple lectura no va a ser suficiente, al menos para saber si el estudiante está comprendiendo o no está comprendiendo. Pero resulta que hay una evidencia de aprendizaje aquí que dice que el estudiante tiene que elaborar un mapa conceptual. Esto nos llevaría, además de la exposición del profesor, si es el que el profesor tiene alguna exposición, bueno, lo voy a pasar al renglón de abajo, tiene que haber un espacio que le permita al estudiante construir mapas conceptuales. Disculpa, perdón. Sí, sí. Ay, pero Adelante, sí, gracias. adelante, maestra Carla. No, muy breve. De hecho, por ejemplo, ahorita es más importante, es interesante esta parte. Sí, la lectura, correcto, estoy de acuerdo, ¿no? La exposición a la que podría ahí compartirse ya directamente con quien facilita, ya sea el docente o, bueno, el instructor. Pero para llegar antes a un nivel de construcción, habría que compensar un nivel de identificación, o sea, que identifique, el estudiante debe identificar estos conceptos y esos mismos nosotros, frente a, o sea, ya en este espacio de construcción al que le llamaba, ¿no? O sea, ese nivel de construcción, pero creo que antes tendríamos que determinar o apropiar un momento donde se identifique qué es lo que la lectura basada en determinado contexto ha influido en el estudiante, ¿no? Con qué conceptos están influyendo su lectura. A ver, maestra, considerando lo que nos comenta, esto quería decir que antes de la lectura, usted en una exposición le diría, a ver, los conceptos más importantes que te vas a encontrar en esta lectura son procesamiento. Entonces le explica qué es el procesamiento o cómo se explica el procesamiento desde el referente teórico, el paradigma al cual corresponde el artículo. Yo como no lo conozco, pero entonces eso implicaría que antes de la lectura, usted como maestra le va a dar una explicación de los conceptos clave. Sí, sí lo estoy entendiendo. Es que aquí ya estamos hablando de las estrategias. Okay. Lulú, ven por favor, contesta el teléfono, es Charlie. Sí, entonces, eso es importante porque no estoy diciendo que no sea correcto, ¿eh? Yo estoy diciendo que si ustedes suponen que eso es importante, entonces lo van a tener que trabajar. Tiene que haber una sesión previa a la lectura, entonces aquí probablemente tendríamos que decir que hay una parte explicativa del profesor respecto a los conceptos más importantes. Ahora, nuevamente, no estoy diciendo que no sea propio. Recuerden que lo que nosotros estamos asumiendo
explícitamente en la DEC que no es un dogma, es la postura en la DEC, es cómo hacemos un modelo mixto que implica centrado en el estudiante. Centrado en el estudiante quiere decir que a partir de esa explicación de los conceptos más importantes, el estudiante va a leer y en ese proceso de lectura, un poco recuperando lo que decía el maestro, es que veo, ¿me dice su nombre nuevamente, maestro? Jorge Espinosa, servidor. Jorge Espinosa, perdón, lo que decía el maestro Jorge Espinosa. ¿Qué necesita hacer un estudiante para comprender esos conceptos que usted explicaría, maestra, y luego comprender, utilizando eso que usted le explicó, durante la lectura? ¿Sí? Vamos, nuevamente hago énfasis, es el estudiante quien lo tiene que hacer. El profesor le explica, ok, pero porque esa explicación o esa exposición va a favorecer procesos cognitivos o sociocognitivos que lo llevan a la comprensión. Si yo digo que, mire, por ejemplo, vamos a ver el tercer aprendizaje, perdón, la tercera evidencia de aprendizaje que está redactado. Elaborar en colaboración con un compañero un ensayo en el que identifica y evalúa críticamente las ideas del autor. Ahí está. Entonces, supongamos que el estudiante le digo, tienes que leer los tres artículos que corresponden a esta unidad, o a este tema, o a esta sesión. 3. Y a partir de esos 3, vas a elaborar un ensayo. Usted puede hacer una actividad previa a la lectura y decirle, a ver, los conceptos más importantes que vas a revisar en los 3 ensayos es procesamiento, es sinapsis, es neurotransmisores, es tal, y entonces le da una explicación de cada uno de ellos. Eso le va a permitir al estudiante elaborar un ensayo donde hace una evaluación crítica. Yo creo que no. ¿En qué momento hay aquí actividades que favorecen al estudiante que sea capaz de elaborar un ensayo crítico? Porque eso es lo que yo le estoy pidiendo como evidencia de aprendizaje. Si no le doy el espacio a través de las estrategias y actividades de enseñanza para que el estudiante logre hacer un ensayo crítico, yo se lo puedo explicar como profesor. Le digo, a ver, un ensayo de estas 3 lecturas es esto. Pero ahí no lo está haciendo el estudiante. Ahí el estudiante está escuchando al profesor. Y a partir de lo que le explica el profesor, él puede hacer una serie de inferencias. Digamos que la comprensión está anclada a una serie de procedimientos y de procesos cognitivos, que tiene que ver con que sea capaz de identificar los niveles jerárquicos entre las ideas, que logre suprimir información, generalizar, que lo lleve a categorías de mayor orden, que le permitan ordenar la información. Eso es lo que tendríamos que favorecer en el estudiante para que logre comprender el texto, no solo ese texto, lo habilita para comprender otros textos, sin que tenga que estar el profesor para explicarle el texto. Por allí va el sentido de las estrategias instruccionales. Si yo le digo, tienes que leer un artículo y luego vas a elaborar un mapa conceptual, tengo que generar un espacio para que el estudiante aprenda a hacer mapas conceptuales. ¿Qué implica hacer un mapa conceptual? Que el estudiante es capaz de identificar el nodo central, donde él va a redactar el concepto, que supone que es más importante, y luego estas ramificaciones donde pone otros conceptos que le dan significado al nodo central, pero que a su vez se relacionan con conceptos de segundo nivel que le dan significado al del primer nivel de subordinación. Muchas veces nuestros estudiantes lo que hacen es subrayan y a partir del subrayado
arman, el subrayado lo pasan a un formato de mapa conceptual. Bueno, eso es lo que se supone tendría que elaborar aquí, porque si yo ya le dije al estudiante que elabore un mapa conceptual y le di una serie de directrices para ayudarlo a construir el mapa conceptual, este mapa conceptual yo lo puedo revisar y trabajar en el tiempo de Zoom o en el salón de clase. Pero ya hubo actividad del estudiante aquí. Por eso, en este famoso modelo mixto del que hablamos en la DEC, tiene que ver con tiempo que el estudiante va a trabajar con actividades definidas en la plataforma. De tal forma que el tiempo destinado, aquí está, tiempo total. Si yo digo que mi taller o el módulo del diplomado dura 40 horas, no quiere decir que forzosamente esas 40 horas las voy a agotar en pantalla, en Zoom, porque yo le puedo dejar actividades a mi estudiante, actividades donde él va a aprender, va a construir, va a desarrollar habilidades de pensamiento, destrezas de pensamiento, va a trabajar colaborativamente, va a aprender a tomar decisiones, va a aprender a organizar información. Es parte de lo que yo estoy definiendo aquí, como comprender. Sí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta hasta aquí? En todo caso, perdón, sería entonces, si es objetivo específico, reorganizando, sería en el criterio que ahorita nos comparte este maestro, sería conocer primero, ¿no? Comprender después. Podría ser. Sí, es que están separados, ¿eh? Creo que... Están separados, pero podría, creo que son dos objetivos de esta sesión. Así es. Primero, el objetivo de conocer los principales modelos explicativos de las emociones, como ejemplo que se está tomando, y después aquel u otro que indique, si es el caso, comprender, sería como una siguiente, en esta línea de la que nos plantea estos ejemplos, ¿no? Sería comprender, la comprensión como un nivel posterior. Bueno, déjenme ver la hora aquí en mi máquina. Son las 7:08. Tomen 10 minutos para ajustar ajustar no, porque nada más le van a dar un copiar-pegar de la tarea que me enviaron en el objetivo para poder elaborar esto que llamamos, es decir, cómo van a evaluar cuantitativamente, cómo van a evaluar al estudiante, y no importa si solo redactan una evidencia de aprendizaje, porque a partir de esa evidencia entonces lo vamos a bajar a definir estrategias de enseñanza, para que les quede un poquito más claro la congruencia y lo que consideramos como nivel de complejidad. En este caso, nivel de complejidad de comprensión. A ver, si a mí me tocara impartir una materia, un módulo, donde el objetivo es comprender el fundamento teórico de aspectos evolutivos, yo digo que para que el estudiante sea capaz de comprender, tiene que ser capaz de hacer una representación textual del documento. ¿Qué significa una representación textual? Es muy cercano a un mapa conceptual, pero yo prefiero la representación textual porque identifico con mayor claridad los niveles jerárquicos en las ideas. Cuando un estudiante lee un documento, y muchas veces también nos sucede a nosotros, con toda la experiencia que tenemos, cuando leemos un texto especializado, tendemos a hacer una interpretación y todos nuestros esfuerzos de comprensión de manera lineal en el documento. Fíjense, cuando los estudiantes les entregan sus mapas conceptuales, muchas veces lo que tienden a hacer es siguen la lógica con la cual el autor construyó el documento. No logran identificar la idea central. Y luego a partir de esa idea central vienen 2, 3, 4 ideas en el primer nivel de subordinación. Y luego otras ideas, no en el sentido lineal, sino más en el sentido estructural del mismo texto.
Muchas veces podemos utilizar como apoyo hasta el índice o los temas y subtemas que vienen para tener esta representación general del texto y luego poder trabajar con los contenidos específicos que se relacionan con una estructura. Esto quiere decir que el estudiante es capaz de identificar el todo como idea general y luego las partes que conforman ese todo, pero no como una suma, sino a partir de las relaciones que se dan entre esas partes y construyen el significado de la idea general. Tienen que ser capaces de poder establecer diferencias y semejanzas entre los conceptos que allí se manejan. Por ejemplo, si estamos hablando de neuronas, puede haber las piramidales y las de estrella. ¿Tienen similitudes? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la? Ambas son neuronas. Ya eso les da un significado. Ambas son neuronas, pero su función puede ser distinta. Entonces, en una lectura donde están hablando de neuronas, yo tengo que ser capaz de identificar. Eso me lleva a la comprensión. Ahora, yo como profesor, ¿cómo le ayudo a mi estudiante a que sea capaz de llevar a cabo esos procesos o procedimientos cognitivos que lo van a llevar a la comprensión? No solo de este documento, el que me interesa a mí, sino que lo van a poner en mejores condiciones para cuando se enfrente con otro documento, él regule sus procesos sociocognitivos necesarios para llegar a una comprensión. Eso tendría que estar aquí. Como yo en actividades instruccionales o estrategias le ayudo al estudiante a que sea consciente de esos procesos y él los regule para poder llegar a la comprensión. Ese es lo que nosotros llamamos como nivel de complejidad. Si el verbo fuese el estudiante realizará una entrevista clínica, el estudiante realizará una entrevista clínica para recabar evidencias acerca de la patología del paciente. Ese puede ser o el objetivo o una evidencia de aprendizaje. La mera lectura del texto, la mera lectura del texto de entrevista, donde se explica la técnica de entrevista, eso no lo va a llevar a realizar una entrevista. Forzosamente tiene que estar ante una situación de entrevista. Puede ser simulada, no es lo mismo simulada que estar en una entrevista real, pero lo pone en mejores condiciones que solo leer el documento. Yo no puedo evaluar, realizar una entrevista a partir de un examen. Eso es una incongruencia. El examen me permite indagar acerca de, y también depende del tipo de preguntas, pero si son preguntas conceptuales o de solución de problemas, pues sí me permite indagar la comprensión que tiene el estudiante del documento que explica la técnica de entrevista. Pero eso no me va a permitir saber cómo el estudiante es capaz de hacer una entrevista. Sí, es eso lo que intentamos respecto al nivel de complejidad, que seamos capaces de identificar qué tiene que hacer el estudiante para lograr esto. Pues yo aquí digo que debe ser capaz de elaborar un mapa conceptual, porque el mapa conceptual a mi profesor y al alumno le van a permitir saber si su estrategia de organización de información lo está llevando allí. Porque el que haga un mapa conceptual tampoco quiere decir que esté bien hecho. Eso lo voy a trabajar con mi alumno en el tiempo de Zoom o cuando reviso sus tareas. Porque igual hizo el mapa conceptual con las patas. A lo mejor sus estrategias de comprensión lectora no son muy buenas, entonces le tengo que ayudar al estudiante. No pudo establecer relaciones entre el todo y las partes, porque no pudo identificar la idea central. Muchas veces le decimos a los estudiantes, es que identifica la idea central, y el estudiante nos contesta, sí, está bien, ya la entendí. ¿Cómo le hace un estudiante para identificar la idea central? Ese es el desafío en nuestras actividades de enseñanza. Bueno, tómense nuevamente 10 minutos, perdón, ya había dicho que son las 7:15, a las 7:25, intentando, o si ya terminaron, me pueden decir, no, ya lo hicimos, podemos avanzar.
¿Quieren tomarse estos 10 minutos? Sí, está bien. Sí, bueno, entonces es simplemente redactar cómo van a evaluar y cuando menos una evidencia de aprendizaje que les permita observar cómo se está acercando el estudiante al logro del objetivo, del propósito, para que ya después de que tengamos esa evidencia de aprendizaje, qué tipo de estrategias o actividades pudieran favorecer que el estudiante lo logre. Bueno, a las 7:25 iniciamos nuevamente la discusión grupal. Mientras, si alguien tiene una duda o pregunta, con gusto la podemos revisar. Si les hacemos mucho ruido, bajen el volumen a su computadora para que no sean distraídos de su actividad. Pero, nuevamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, concéntrense en su actividad y no hay ningún problema. Muy bien. Continuamos. Perdón, yo tengo una duda que ya me surgió ahorita del formato. Dice datos de la sesión. ¿Es de la sesión o del módulo? Es que regularmente los módulos, como se trabajan, es a partir de sesiones, porque una sesión la llamaban para destinar el tiempo que iban a estar trabajando los sábados, los viernes en Zoom. Entonces, a eso le llaman una sesión, y son sesiones regularmente de 4 o de 5 horas. Bueno, así es como están organizados los módulos. Por un módulo se desagrega en cierto número de sesiones, y en esa sesión abordan 1, 2 o 3 temas, puede ser. Entonces, por eso le dejamos la leyenda de sesión. Lo mismo sucede con los cursos o los talleres, aunque tienen menos número de horas, pero regularmente un curso o un taller se cubre con cierto número de sesiones. Entonces, por eso dice sesión. Hace referencia al trabajo que tienen cuando se ven con los alumnos en estas sesiones de Zoom. Sí, pero como también tiene ahí contemplado el tiempo del Moodle y todo esto, por eso... Exacto. Sí, yo sé que es el ajuste, ¿no? Pero sí me causó un poquito de desconcierto, pero bueno, pensando en que están pensadas, por ejemplo, 10 horas por fin de semana o algo así, o serían 5 horas y 5 horas. Casi siempre son sesiones de 5 horas por semana, y estas se cubren el sábado, pero solo ese número de horas se contabiliza en la totalidad del módulo. Ahora, lo que nosotros intentamos de transmitirles a ustedes es que no forzosamente esas 5 horas se tendrían que cubrir en Zoom, sino que les podemos dejar a los estudiantes actividades de aprendizaje que a lo mejor en Zoom ya solo los voy a ver 2 horas. Ahora, no quiere decir que yo como profesor solo voy a estar 2 horas, no. Quiere decir que si tengo, por decir algo, 20 estudiantes en ese módulo, puedo ver a 4 de ellos 1 hora, y me voy a profundidad con sus entregas de trabajo, con sus dudas, y luego la siguiente hora otros 4 o 5 alumnos, y la siguiente hora otros 4 o 5 alumnos, porque lo que yo estoy asumiendo es que el alumno va a hacer mucha actividad de aprendizaje en casa o de forma colaborativa, que también es muy recomendable. Ahora ya los estudiantes ni siquiera tienen que ir a la casa de fulanito de tal o verse en la biblioteca. Si abren una sesión en Google Drive o también abren una sesión de Zoom, entre ellos discuten, resuelven problemas. Es mucha actividad de aprendizaje. Eso es lo que nosotros queremos aclarar con ustedes, que mucha actividad, mucho aprendizaje de los estudiantes se puede privilegiar sin que esté forzosamente el maestro enfrente. Gracias. Pero entonces podríamos hablar que en vez de llamarle sesión, uno podría hacer semana 1, ¿no? Sí, incluso así muchos lo programan, le llaman semana. Sí, es que le teníamos que poner un nombre, pero si tú dices durante esta semana
vas a tener que trabajar 10 horas y nos vamos a ver hora y media, con un equipo, hora y media con otro equipo, pero a lo mejor el trabajo fuerte se lo dejas para que lo haga en casa, y esas 10 horas el estudiante decide si se avienta toda una noche y se desvela y le da para eso, bueno, o 2 horas un día, 2 horas otro, él ya regula sus tiempos. Exacto, sí, sí, sí. Y si es trabajo colaborativo, pues ellos tendrán que acordar las sesiones en pantalla y el tiempo destinado para trabajar en Google Drive o estas plataformas que permiten elaborar documentos en colaboración. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Maestra Liliana, por favor. Gracias. Mejor preguntarlo que quedarse igual. No, sí. ¿Y los alumnos son conscientes de este aprendizaje autorregulado? Ese es otro. Porque, ¿no? Uno les dice, nos vemos 2 horas y va a decir, yo pagué 5, ¿no? Y aparte las otras que voy a tener que trabajar en casa. Entonces, bueno, hay dos, digamos, dos dimensiones de análisis para tu pregunta. Una es que como los estudiantes pagan, a lo mejor sí quieren estar 5 horas frente al profesor. Sí. Tiene que ver con el convencimiento de nuestros estudiantes a través de sus actividades nuestras actividades de enseñanza y sus actividades de aprendizaje de los estudiantes, porque ellos tienen que tener claro que las actividades que les van a dejar para que las lleven a cabo entre semana y con la regulación de ellos en el manejo de los tiempos, eso lo tienen que aprender. Y eso, o sea, el que ustedes se sienten, como le estamos haciendo en este momento, aunque es un curso muy acotado en tiempo, pero cuando ustedes se sientan y le ponen mucho ímpetu en su pensamiento didáctico, no es fácil. Ustedes deben saber, realmente es una actividad muy compleja pensar en cómo favorezco el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, eso se va a ver reflejado en las actividades que tengan que hacer los estudiantes. Pero si solo le decimos lee, pues es más, el hecho de la lectura le lleva tiempo al estudiante. Pero hay estudiantes que gastan más tiempo para comprender un documento y hay estudiantes que gastan menos tiempo. Por eso es importantísimo las actividades y las actividades de colaboración. Porque en las actividades de colaboración se puede reunir alguien que a lo mejor es mucho más diestro en ciertas habilidades que otro, pero el otro maneja otro tipo de habilidades. Entonces, entre ellos se dan apoyo para jalar el aprendizaje colaborativamente. Bueno, esa es una dimensión. La otra dimensión que creo que es la más importante, al menos en algunos textos que he leído que empiezan a aparecer derivados del trabajo no presencial por la pandemia y mi experiencia con mis grupos, es que los estudiantes no tienen las habilidades ni destrezas de autorregulación y de estudio independiente. Y eso los lleva a problemas muy serios. Te voy a poner un ejemplo, al menos de lo que sucede con mis estudiantes. Yo les dejo mucha actividad para hacer en casa de forma colaborativa y el tiempo destinado para mi asignatura, el que me da la universidad, ya ven que se programan por horarios, que puede ser 4 horas a la semana o 6 horas a la semana, depende el número de créditos que da esa materia, esa asignatura. Bueno, entonces yo los veo una vez a la semana durante 1 hora, por equipo, los voy viendo por equipo, porque me da chance de meterme a profundidad con respecto a sus aprendizajes. Bueno, les genera a mis estudiantes mucho problema tan solo tomar la decisión de quién va a abrir la sesión en Zoom los días que no me ven, pero que tienen que trabajar. Entonces, oiga, no manchen, yo no puedo estar como profesor detrás de ustedes diciéndole, a ver, fulanito tal, abre la sesión para que tus compañeros de equipo se conecten. Porque siempre han dependido de mí, desafortunadamente. Y no porque sea culpa de ellos, porque nosotros los hemos llevado allá. Siempre les decimos todo, les damos la bibliografía, les decimos qué hacer, se los explicamos. Bueno, es que es lo que hablaba el lunes de estas inercias que tenemos en nuestros procesos de enseñanza. Creo que ahora tenemos que favorecer en ellos la regulación del tiempo. Si ellos no regulan su tiempo, yo te aseguro que no van a poder hacer la actividad. Y el profesor puede dejar una actividad maravillosa, pero si el estudiante no tiene la capacidad para decir, a ver, el lunes 2 horas,
el miércoles 2 horas y el jueves otras 2 horas. Así de sistemático te tienes que hacer. Oye, así tienes que ser. No hay de otra. Y eso tiene que ver con destrezas y habilidades de pensamiento, hábitos que te permiten regular tus aprendizajes y que te permiten tomar decisiones de manera autónoma. Pero hay que favorecerlo a los estudiantes porque cuando trabajen, cuando salgan al campo profesional o aquellos que ya están en el campo profesional lo tienen que hacer, como comentaba el maestro Espinosa. Es la parte conceptual, es cierto, pero para llegar a la parte conceptual implica muchas actividades. Perdón, maestra Verónica Montes, ¿tienes pregunta? Bueno, no es pregunta, es más bien una aportación, o bueno, un comentario con respecto a Sí, lo de la adelante. autorregulación del aprendizaje. Yo lo he notado que es algo que se ha estado intentando hacer en los últimos años. Hace algunos años estuve colaborando en bachillerato a distancia de la UNAM y como ese esquema es 100% en línea, es el bachillerato en 2 años. Entonces hay una materia, la primerita, esa me acuerdo porque yo la daba, que ya está direccionada a que el alumno aprenda a autorregular el aprendizaje. Entonces la primera materia que se toma es estrategias de aprendizaje a distancia. Y hay todo un tema que se está estudiando con una serie de pasos que el estudiante va llevando a cabo con sus tareas, pero el tema es autorregularse. Entonces, eso me parece como muy formativo, ¿no? En este tipo de modelo. Y lo que pienso ahora que todos hemos tenido que mudarnos en todas las edades a estos ambientes, o noto es que una de las grandes dificultades por las cuales el estudiante se aburre o se le hace pesado, le fastidia, es justamente por eso, porque hace falta como desarrollar esa habilidad. Entonces, pues puede ser como algo interesante como incluir, ¿no? Como un tema como esto que les comento antes de aventarnos a hacerlos, a adiestrarlos, ¿no? O capacitarlos, no sé qué palabra usar para que pudieran realizarlo. Eso era lo que quería compartir. Ok, muchas gracias. Pues yo creo que son habilidades y destrezas que se favorecen de forma transversal en los mismos cursos, en los mismos talleres. Profesor, los perdón la interrupción. Sí, adelante, maestra Ivonne. Sí, me inquieta un poquito, como mencionaba la maestra Liliana Cruz, esta cuestión de que los cursos, en ocasiones las personas pagan por curso y dicen, bueno, yo pago por hora curso, están muy acostumbrados a esto. A mí me ha tocado dar cursos en instituciones donde ya trabajamos con personas muy adultas que son doctores, maestros, licenciados. Y por ejemplo, apenas di un curso en el Instituto de Cardiología y yo solo les pedí que hicieran una actividad de 1 hora, una actividad por fuera, y nadie la realizó. Entonces, estamos hablando de personas que son médicos, que son doctores, que son personas que nos íbamos a ver hasta en 3 días y les dije 1 hora, no me importa si es en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de levantarse como quieran, pero 1 hora. Y ni siquiera era una actividad compleja donde tuvieran que escribir o hacer algo, ¿no? Entonces, al llegar y preguntar cómo les fue con su actividad, qué realizaron, nadie hizo nada. La justificación, no hay tiempo por el trabajo, por las actividades familiares. Entonces, sí me preocupa esta parte porque realmente el alumnado, desde niños hasta adultos, están muy acostumbrados a que los cursos sean hora profesor, hora que estando con el profesor, ¿no? Es un comentario, sí, es innovador, creo que así debería de ser. Todos deberíamos autorregularnos, ser capaces de aprender por fuera, pero no, la realidad es que no se da así. Y pues sí es preocupante, ¿no? Perdón, ese comentario, disculpe. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, esta es la idea del taller. Nosotros ya lo hemos discutido al interior de la división y nuevamente hago énfasis. No intentamos dogmatizarlas. Si ustedes en la carta descriptiva definen las estrategias que van a llevar en Zoom durante las 5 o 4 horas que van a ver a sus estudiantes, porque con esas estrategias y esas actividades y los procedimientos de evaluación
van a favorecer y a promover el logro del propósito, adelante. Lo que ya empieza a aparecer evidencias es que 5 horas frente al monitor de una computadora o frente a un dispositivo móvil, celular o tableta, no es muy recomendable. Es sumamente cansado, no se pueden realizar las mismas actividades que hacían en el salón de... Bueno, pensando si vamos a seguir bajo ese modelo. Nosotros como DEC lo que queremos es, digamos, tomar las riendas en el sentido de que esta es nuestra postura y de acuerdo con la literatura que está apareciendo, esto es lo que estamos proponiendo. No es una camisa de 11 varas. Si ustedes diseñan actividades, estrategias, que las van a llevar a cabo, sí, el tiempo que trabajen en Zoom con los estudiantes, de tal forma que tú pagaste 5 horas mismas que te veo en Zoom, bueno. Pero si diseñan actividades que el estudiante tiene que hacer y les genera complicación, entonces, sobre todo para los diplomados, porque el costo es mayor, para los diplomados pasas por una entrevista. Entonces en la entrevista le puedes decir, a ver, vas a tener que dedicarle un tiempo de trabajo regulado por ti y de forma colaborativa. Sí, pero esto lo proponen ustedes. Esto lo proponen ustedes. Ustedes son los que diseñan los objetivos, las intenciones, los propósitos y luego las actividades de aprendizaje y las estrategias. Maestra Carla Ivonne, adelante, por favor. Y después el maestro Espinosa. Yo lo que quisiera comentar es que creo que esto sí pasa, nos pasa a nosotros incluso también como estudiantes o al estar tomando cursos de capacitación, y creo que la estrategia es justamente en lo que debemos ir trabajando. Lo cierto es que ahora, por ejemplo, si dejamos ver algún material audiovisual, pues decirles que lo pueden hacer tal vez cuando se estén bañando, tal vez cuando vayan manejando, y de cierta forma, pues ir como transformando esas estrategias que hemos tenido a no solamente lecturas, porque claro, la gente lo que menos tenemos o lo que nosotros creemos que menos tenemos es tiempo. Entonces, en muchas ocasiones, si utilizamos estas estrategias y ponemos algún material audiovisual, tal vez podemos generar pues como este interés. Y lo cierto es que cuesta mucho trabajo, pero me parece que justamente estamos como en ese trance. Y mi segundo comentario es respecto a la parte de poder hacer un trabajo colaborativo. Lo cierto es que en algunos cursos que he tomado, por ejemplo en DEGAPA, cuando nos piden esta cuestión de en equipos y porque somos de diferentes dependencias, pues lo que hacemos regularmente es como centrarnos a trabajar, pero ahora ya tenemos estas herramientas del Drive de poder ir como poniendo nuestros comentarios o de ir armando algunas presentaciones. Y si no es necesario tenernos que hacer una sesión y estarnos reuniendo, evidentemente por los horarios. Es lo único que quería comentar. Sí, ok, muchas gracias. Nada más respecto al material audiovisual, ahora le doy la palabra al maestro Espinosa. Es que sí, tienes razón, el material audiovisual puede funcionar también sí, gracias. Como un material de consulta y favorecer la comprensión. Ahí hay que pensar si ese material ya está disponible en la red o alguien lo tiene que hacer. Ok. Maestro Espinosa, adelante, por favor. Sí, gracias. Yo quería comentar lo siguiente. De hecho, la experiencia que hemos tenido en el diplomado nosotros, ahí en la DEC, es que partimos del supuesto de que la gente llega ya siendo licenciados. Son licenciados que vienen a buscar su titulación en un diplomado y esto implica un trabajo colaborativo tanto de parte de ellos como de parte de nosotros. Ahorita en relación al comentario que hacía Liliana, en la parte de las 40 horas, yo pagué 40 horas y quiero 40 horas en Zoom, ¿sí? Esas son las 40 horas que estamos pegados al monitor, ¿eh? Nosotros impartimos 10 horas a la semana, 5 los jueves, 5 los sábados, pero ellos tienen que trabajar fuera del diplomado, ¿eh? ¿Sí? Y es más, estamos retroalimentando fuera del diplomado. Todas las 40 horas quedan únicamente en la parte de la guía instruccional y como el total de horas, pero se trabaja mucho más que las 40 horas, tanto de parte de ellos
como de parte de nosotros. Todo lo que tú decías, profesor, la parte central es que en la entrevista que quede claro qué es lo que tenemos que hacer y qué es a lo que se tienen que comprometer. Porque me han hecho comentarios a mí que están en el diplomado con la posibilidad de titularse. Dice, bueno, es que yo pensé que únicamente me iba a inscribir al diplomado, iba a cursar los módulos y listo, ¿no? No. Le dije, aquí la situación es cada módulo con su temática tiene productos a entregar y con eso te vamos a evaluar. ¿Sí? Y tu promedio no debe de bajar de 8. Toda la situación es esa, trabajo de colaboración, tanto de parte de ustedes como de parte de nosotros. Entonces el punto central, sobre todo ahorita que hablaban del dinero, porque cuando pagas, pues sí quieres que te den 40 y más por ese dinero, ¿no? Digo, la condición, estamos las 40 en Zoom, ¿sí? Y estamos haciendo un trabajo tanto de parte de ellos como de parte de nosotros. Ese sería mi punto, maestro. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Son elementos que tenemos que considerar, pero tomando en cuenta esto que comentan, yo soy de la idea que el argumento más sólido está anclado a el tipo de actividades que favorecen el logro del propósito. Es el propósito propósito u objetivo o competencia lo que debe de llevar a decidir las actividades, las estrategias y los procedimientos de evaluación. Es cierto, hay un pago, pero entonces esto se aclara, porque si la DEC va a favorecer o va a promover un modelo mixto, hay que aclarar. Es que el modelo mixto no implica decir 50% en plataforma, en Zoom, y 50% en trabajo autorregulado e independiente. Eso no lo puede decir la DEC porque eso lo deciden ustedes. Porque ustedes saben del propósito, identifican el nivel de complejidad para lograr ese propósito y luego toman la decisión respecto a qué actividades de aprendizaje. Hace rato hablaba el maestro 20 horas teoría, 80 horas práctica. Eso lo deciden ellos en función del propósito. Pero un modelo mixto no es decir 50 y 50, ni tampoco un modelo mixto es usar Zoom. El que ahora yo dé clases, todas mis clases por Zoom, no es un modelo mixto. El modelo mixto va anclado a un cambio de paradigma, donde ahora la actividad central es la construcción de conocimiento del estudiante. Si no va acompañado de eso, y obviamente pues, con la mediación de recursos tecnológicos digitales, a fuerza, porque de qué otra manera me contacto con el estudiante. Ya es muy complicado, como lo hacía en sus orígenes la UNED, estas grandes universidades abiertas, por correo. ¿Se acuerdan? Si revisan los documentos históricos, mandaban por correo y llegaba el folleto, más todo lo que tenía que hacer el estudiante, lo hacía y regresaba las evidencias y luego había una evaluación y venía por correo la implementación. Ahora es impensable, dado que pues ya estamos metidos en esta dinámica de uso de las tecnologías de información y comunicación. A nadie se le ocurriría establecer un instituto, una institución de enseñanza a distancia por correo, o el correo tradicional. Nadie se va a inscribir allí, ¿no? Bueno, ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Creo que no, ¿verdad? No hay manos levantadas, no. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla para continuar con el ejercicio, porque va a haber dos elementos importantes en este ejercicio. Uno, pensar en la estrategia o actividad para favorecer el logro de lo que está redactado en el objetivo. No quiere decir que con una actividad se logre, ¿eh? Obviamente elaboramos varias estrategias, varias actividades, y luego viene todavía los procedimientos de evaluación, porque los procedimientos de evaluación están anclados a las actividades de aprendizaje, son complementarios. No podemos ver la evaluación como algo independiente del aprendizaje. En la evaluación favorecemos el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Entonces, viene la actividad, viene la definición de la estrategia instruccional o actividad, pero también la definición de algo, un campo que antes se llamaba material didáctico, pero que ahora decidimos llamarle, y hace rato alguna de las participantes lo comentaba, el material de apoyo o de mediación, que es muy importante. Miren, si tomamos la evidencia de aprendizaje 3, dice, elaborar en colaboración con un compañero un ensayo en el que identifica y evalúa críticamente las ideas presentadas por los autores. Ahí está. Eso quiere decir que forzosamente tiene que leer la bibliografía. Ya está dicho aquí que una instrucción es tienes que leer. Y a lo mejor la lectura va acompañada de, además de leer, tienes que elaborar un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual lo vas a subir a la plataforma porque lo quiero revisar yo como profesor para ver el producto de tu comprensión. Pero si leíste 1, 2, 3 artículos y de ellos hiciste un mapa conceptual aquí, otro mapa conceptual acá y otro acá, yo quiero que esto que construiste aquí lo uses para elaborar un ensayo. Pero no es cualquier ensayo, es un ensayo crítico. Es decir, lo que yo te estoy pidiendo es que evalúes críticamente a los autores, bueno, a las evidencias, las conclusiones, las afirmaciones o el posicionamiento de dichos autores. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo hago? O sea, un estudiante. Tiene que haber una estrategia aquí que le permita al estudiante construir el ensayo. No sé si recuerdan que para el día de hoy les pedí una actividad. Era un ensayo crítico, nada más que le dije, corto, algo corto, una cuartilla y media, ¿no? Como máximo. Y como a las 5 de la tarde, un poquito antes de las 5 de la tarde, entré a la plataforma para revisar quiénes habían enviado y eran 9 los que habían enviado. No hay problema, ¿eh? No, sí, eso que sacar a colación, porque ahorita lo se subir a destiempo, pero ya no tiene, ya no aparece la opción de entrega. No se preocupen, ahorita hago el ajuste y les voy a dar hasta el sábado. No se preocupen, porque también hay profesores que se acaban de incorporar hoy. No hay ningún problema. La intención del ejercicio es el siguiente, que les quede claro a lo que nos referimos por material de mediación. Miren, la instrucción en la plataforma, ahora se las muestro para que los profesores, que es la primera sesión hoy, ya se agotó mi tiempo de... Déjenme volver a entrar, porque se agotó mi tiempo. Ahí está, voy a entrar al uso. Vean, ¿cuál fue la instrucción de la tarea? Aquí está. Elabore un texto argumentativo no mayor a una cuartilla en la cual argumente su postura sobre la mediación en procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa fue la consigna. Elabore un texto argumentativo. ¿Cómo elaboran el texto argumentativo? Desde su concepción de cómo son los textos argumentativos, qué características. Para no agotar más tiempo, pues no les pregunto, pero podría decirles, a ver, maestro fulano de tal, dime qué características tiene un texto argumentativo. Seguramente sería heterogéneo lo que van a decir. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades, aquí hay una actividad, una tarea que le pedimos al estudiante, que elabore un texto argumentativo. Esto le va a llevar tiempo. Primero tiene que leer los documentos, luego tiene que hacer una representación textual o mapas conceptuales o a lo mejor estos organizadores gráficos para favorecer sus procesos de comprensión del documento. Pero luego lo que está comprendiendo lo tiene que llevar a esta tarea, que implica elaborar un ensayo. Elaborar un ensayo, no cualquiera lo hace. ¿Qué sucede si voy a regresar ahora a la carta descriptiva? Si para el... Lo llamo así, ¿eh?
aquí agrego un material de mediación. Más que eso, más que material de mediación, porque estoy repitiendo el nombre, sería una guía para elaborar estructuras argumentativas. O sea, no solo le estoy diciendo que elabore un ensayo, sino que le estoy dando material para favorecer la identificación de estructuras argumentativas. Luego no viene solo la identificación, cómo se evalúan los argumentos de los especialistas, de los autores de los artículos. Les voy a mostrar una estructura. Aquí. Vean cómo sería distinto, porque entonces yo desde este material de mediación puedo dirigir los procesos de construcción de mis estudiantes cuando hagan esto que les estoy pidiendo. Entonces, les voy a mostrar una estructura. Ahí está. Este sería un ejemplo de lo que nosotros llamamos material de mediación. Miren. Guía para la elaboración de una estructura argumentativa. Bueno, algo que no debes de olvidar, siempre tienes que citar tu fuente consultada. Y la fuente consultada, bueno, si tienes problemas de cómo se citan, te doy este ejemplo que aparece, está en el internet sobre las normas APA. Recuerden que regularmente en psicología utilizamos los lineamientos APA para construir, para la citación y las referencias de las fuentes. Bueno, luego viene el ejercicio. Idea central del autor. Lo que tienes que escribir es aquello que tú estás identificando por idea central del autor. Ok. ¿Qué afirmaciones o conclusiones son presentadas por el autor? Aquí escríbelas. ¿Qué datos o evidencias presenta el autor? Toda estructura argumentativa, al menos en su estructura base o la más simple, tiene que tener, cuando menos, una afirmación, que es la postura del autor, datos o evidencias que sustenten dicha afirmación y luego una relación entre datos y afirmación que regularmente es a partir de una postura teórica. Eso es lo mínimo en los argumentos. Digamos que en la estructura explícita, ya en la redacción de los artículos, muchas veces el lector tiene que inferir, o hay maneras de argumentar donde decimos de acuerdo con Piaget, tal. Entonces, pues San Piaget es una evidencia contundente. Bueno, ya después aparecen las distintas formas de argumentación, pero lo que el estudiante debe de saber es que todos los autores de algún artículo de investigación, regularmente los artículos de investigación mantienen esa estructura, pero también en los textos expositivos los autores hacen afirmaciones. Si un autor hace una afirmación o una conclusión, esa afirmación o conclusión tiene que tener un tipo de respaldo. Búscalo, por allí tiene que estar, porque si no, entonces termina siendo sentido común. Y después, ¿cómo está relacionando esos datos el autor con las afirmaciones? Bueno, esto es lo que tú tienes que buscar. Si se fijan bien con esta estructura argumentativa, yo estoy mediando, por eso le llamamos, bueno, no le llamamos, por eso le llaman a este tipo de materiales de mediación, porque estamos favoreciendo a partir de esa mediación que el estudiante active una serie de procesos y él lo regule, que cuando quiera identificar posturas de los autores, tiene que enfocarse en estos tres elementos. ¿Por qué? Porque después, para evaluarlo, tiene que evaluar la validez de las evidencias. Es imposible evaluar la postura de alguien si no sé yo como lector que tengo que validar las evidencias. A ver, muy sencillo. Si yo les digo, un ejemplo banal, nada más para ejemplificar esto. Si yo les digo que Juan Gabriel es el mejor cantante de México, esa es una afirmación que estoy haciendo. Si la dejo allí, es mera opinión. Pero si yo digo que mi afirmación, mi conclusión de que Juan Gabriel es el mejor cantante de México es porque durante 10 años en las listas de venta de la empresa Mix Up, el cantante mexicano que llegó
a la mayor cantidad de ventas durante 10 años fue Juan Gabriel. Eso para mí es una evidencia de que es el mejor cantante de México. Ningún otro cantante mexicano, ni Vicente Fernández, ni Lupita D'Alessio, nadie ha vendido tantos discos como Juan Gabriel. Esa es mi evidencia. Ok, perfecto. Es una evidencia que sólida respecto a tu conclusión, la tengo que validar. Porque yo podría decir, bueno, sí, pero esas ventas responden más a una campaña publicitaria. ¿Ven? Tengo que validar. Al menos tengo que dar qué datos se consiguieron, cómo se consiguieron, si no, no puedo evaluar al autor. Entonces, si yo con estos materiales de mediación favorezco en el estudiante que lleve a cabo la actividad que yo le estoy pidiendo que haga, que en este caso es un ensayo crítico, le estoy generando la actividad para que logre construir un ensayo crítico. No quiere decir que ya de manera automática, estos son destrezas de pensamiento, habilidades sociocognitivas que llevan tiempo, que le llevan tiempo al estudiante. Por eso el estudiante tendrá que presentar los productos al profesor y el profesor le va a decir, a ver, cierto, sí identificaste la afirmación, pero esos datos no tienen nada que ver. ¿De dónde los sacaste? Esos datos no están en el artículo. A ver, indícame en el artículo dónde están. Entonces, puedo profundizar más sobre los procesos que lleva a cabo el estudiante para lograr la actividad que yo le pedí que hiciera, porque esa actividad le va a permitir mostrar las evidencias de aprendizaje de su nivel de comprensión. ¿Cómo la ven, maestros? Por eso tenemos esta estructura en la carta descriptiva. A lo mejor en este momento lo estamos metiendo en conflicto, y todo ese trabajo tengo que hacer. Ese trabajo, realmente la carta descriptiva sí es un trabajo arduo, pero ya después pasarlo a la plataforma no es tan complicado. ¿No? Yo soy defensor, yo desde hace mucho tiempo promuevo el uso de los recursos tecnológicos. Desde hace años que trabajé en la facultad, cuando trabajaba en URIDES, bueno, URIDES, para los que conocen la Facultad de Psicología, es la unidad de cómputo, informática, redes y desarrollo de sistemas de la Facultad de Psicología. Antes se llamaba UCI, pero bueno. Y luego lo que ahora es UDEMAT y la sala de videoconferencias. En algunos años yo fui responsable de ello. Entonces, desde hace mucho tiempo me ha interesado la incorporación de tecnología en actividades de enseñanza y aprendizaje. Pero tengo muy claro que la piedra angular es el pensamiento didáctico. De eso nadie me va a mover. Es cierto, con las tecnologías puedo hacer cosas que sin ellas sería imposible, es cierto. Pero lo primero es el replanteamiento docente, el pensamiento didáctico. Y a partir de eso, entonces, las tecnologías me ayudan muchísimo en mi labor, eso sí. Pues por eso les decía, la parte fuerte es la carta descriptiva, el que yo me siente un rato con mis colegas, a analizar, a discutir, a revisar qué tipo de estrategias, actividades, y luego todavía hay que ver los procedimientos de evaluación. Los procedimientos de evaluación que voy a utilizar para poder identificar los niveles de logro, porque una cosa es que haga un ensayo crítico, que suba la tarea, y otra cosa es cómo está armado ese ensayo crítico. A lo mejor una rúbrica, además de la estructura argumentativa, una rúbrica nos va a ayudar mucho a poder identificar cómo están organizadas las ideas, si hay congruencia entre las ideas, si las ideas tienen relación con lo que está expuesto en el artículo que se leyó, qué conclusiones estás presentando tú como autor de ese ensayo, si esas conclusiones están relacionadas, tienen sustento con lo que se afirma y se hace y se argumenta en el texto que leíste. A eso nos referimos como actividades que favorecen un propósito que en este momento lo estamos llamando comprender y conocer. Ya cuando ustedes digan, y ahí vas a aplicar una entrevista para identificar que el tipo de patología o recabar algunos datos que te permitan, ¿no?, junto con otras pruebas, establecer un diagnóstico del paciente, eso, a llevar a cabo una entrevista. ¿Cómo sé que el estudiante
ya sabe hacer una entrevista. A ver, eso se va. O como decía el maestro Espinosa, cuando están en la empresa, en el área de capacitación, cómo estableces el rapport, cómo tomas decisiones en la selección de personal. Esas son habilidades profesionales que sí están ancladas al conocimiento disciplinar, por supuesto, pero el conocimiento de la disciplina no es suficiente para resolver problemas profesionales, que es para lo que van a contratar a los psicólogos. Ay, 8-6. Bueno, pues creo que les voy a dejar un poco de tarea. Es nada más avanzar con esta carta descriptiva. Ya tienen el objetivo, ya tienen un aprendizaje esperado. No se angustien mucho. Con un aprendizaje, con una evidencia de aprendizaje que tengan, de allí vamos a derivar cuando menos un par de estrategias y luego cómo vamos a evaluar esas estrategias y si podemos construir un material de mediación que favorezca esto que estamos pidiendo a nuestros alumnos que hagan. Y eso lo vamos a pasar a la plataforma. ¿Dudas, preguntas, estimadas maestras y estimados maestros? No, maestra, ¿Vamos nada más bien? que no se le olvide activarnos la opción de entrega para subir la tarea. Ah, sí, no se preocupen. Yo ahorita le cambio la fecha. La voy a poner para que lo entreguen hasta el sábado. Muchas gracias. No se preocupen. Entiendo que este proceso de inscripción, tuvimos muy poco tiempo para la difusión. Profesor, a mí sí me quedó la duda de la tarea. Yo la subí, pero era en base a las lecturas que están ancladas en la página, en la plataforma. Sí, no se preocupe, maestra. Si ya subió la tarea, ya está bien subida. Yo la subí, pero yo me di vuelo con lo que yo pensaba. Yo también la hice a la buena de Dios, maestra. Pero Ahora, no me quedó claro en la instrucción que tenía que leer, o sea, sí leí las lecturas, o sea, las leí, pero no me quedó claro que tenía que ser la tarea en base a las lecturas que estaban en la plataforma. Realmente el ejercicio a donde apunta es que ustedes logren identificar, comprender la diferencia de una actividad cuando tengo un material de mediación a cuando solo me dan la instrucción. Sí, profesor, porque ahorita me está dando mucha luz el hecho de que tengamos este material de mediación que usted le llama. A nosotros nos ahorra mucho trabajo, mucho tiempo en explicar, en hacerle insight al alumno, porque si nosotros elegimos correctamente estas lecturas, el alumno trabaja, como usted dice, por fuera, las lee, y únicamente nosotros aclaramos dudas, pues ya la mitad del trabajo se podría decir, si el alumno se pone las pilas, pues ya está hecho, ¿no? Más de la mitad a veces. Es que la diferencia, lo que yo digo es que si el alumno, a ver, por ejemplo, si yo le digo haz un ensayo crítico y le doy esa estructura de identificación y de evaluación de argumentos y además le doy una estructura de lo que tiene que contener un ensayo, claro. Eso lo va a hacer el alumno en su casa en colaboración con algún alumno, con un compañero o con otros compañeros. Y va a tener un producto. Ese producto yo ya lo trabajo en Zoom o en el salón de clase con el alumno y puedo identificar algo que es importantísimo, por eso le llamamos material de mediación, los procesos sociocognitivos que está usando el estudiante para llevar a cabo el ensayo crítico. Claro. Y ahí es donde yo intervengo como profesor. Perfecto. Para profundizar y Muy para bien, fortalecer el aprendizaje del alumno. Bueno, entonces ya le avisé que yo sí es de mi ensayo, pero yo le puse cosecha todo lo que quise. Lo hice con esa intención. La intención era que ustedes identifiquen la diferencia entre hacer una actividad con una mera instrucción a hacer una actividad con material de mediación. Cambia mucho y ayuda mucho. Profesor, muchas gracias. Ok, y ahora que revisen los organizadores gráficos, que eso sí los puse para las dos lecturas, el de el todo y sus partes y el de comparación y contrastación.
no es solo la comprensión del contenido por sí mismo, sino que para comprender ese contenido tienes que llevar a cabo procedimientos cognitivos que te van a llevar a la comprensión. Ok. Eso Sí, es lo que hay que mediar. Bueno, okay. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo rápido, justo de esa tarea del todo y de sus partes, no entiendo muy bien de qué lectura tenemos que hacerlo. Creo que no dice. No. ¿De las dos? Puede ser de cualquiera de las dos o las dos juntas. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, estimadas maestras y estimados profesores?